Ya. Buen día. Nosotros somos el equipo número 2 del bloque B, conformado por Miranda Gutiérrez Luis Jerónimo, su servidora Pérez Gutiérrez Lidia Vanessa, Ponce Aguilar Luis Manuel y Roche Sandoval María Dolores, presentándoles la práctica número 4, cromatografía, extracción de pigmentos vegetales y cromatografía de absorción. Siguiente, por favor. Como objetivos tenemos que el alumno debe ensayar la utilización de dos técnicas cromatográficas básicas, denominadas cromatografía en columna y cromatografía en capa fina. El extraer los pigmentos responsables del color de las hojas vegetales utilizando disolventes de uso común en casa. E introducir al alumno al estudio de la técnica de separación analítica de cromatografía en capa fina, aprendiendo los fundamentos de esta, los factores que en ella intervienen y su aplicación a la purificación e identificación de sustancias. Y el aplicar los conceptos de la cromatografía en capa fina para determinar los valores del factor de partición para varias sustancias, correlacionando este concepto con la selección adecuada del eluyente. Siguiente, por favor. Dentro de los resultados que se obtuvieron en el inciso B, que era la preparación de la placa cromatográfica, se obtuvieron los siguientes resultados. En este caso fue para la espinaca, utilizando como eluyente la acetona, y en el otro caso fue con el alcohol. En el caso de la espinaca con la acetona se obtuvieron 4 diferentes pigmentos, los cuales fueron la clorofila B, A, las xantofilas, los carotenos, y de todos estos se obtuvo un valor de retención diferente, donde la clorofila B obtuvo un valor de retención de 0.04, la clorofila A de 0.22, las xantofilas 0.57 y los carotenos 0.6. Y para el caso de las espinacas con alcohol se obtuvieron solamente 3 pigmentos, la clorofila B, la clorofila A y las xantofilas, donde el factor de retención para la clorofila B se obtuvo 0.02, la clorofila A obtuvo un factor de retención de 0.08 y las xantofilas un valor de 0.5. Siguiente, por favor. Para el otro extracto se utilizaron pétalos de rosa roja y nuevamente se utilizó como eluyente acetona y en el otro caso alcohol. Con la acetona únicamente se obtuvo un solo pigmento, las cuales fueron las antiocininas, las cuales obtuvieron un factor de retención de 0.57. Para el caso del alcohol, en este se obtuvieron dos distintos pigmentos, que fueron las antocianinas y los carotenos, donde el factor de retención de las antocianinas fue de 0.41 y de los carotenos de 0.53. Siguiente, por favor. Bueno, para la cromatografía de columna, tenemos los siguientes resultados. En la primera imagen podemos ver que hay una parte de la muestra junto con nuestro eluyente, que sería el etanol, y al final de la extracción podemos ver un color más intenso, que sería ya parte de la muestra, que en este caso se utilizó la espinaca. Siguiente, por favor. Ya como discusión de resultados en el caso del inciso B, encontramos que dentro de los resultados obtenidos mediante la cromatografía en papel, se pudo corroborar la afinidad de cada uno de los distintos pigmentos a la fase estacionaria o a la fase móvil. En el caso de la cromatografía en papel, utilizando los extractos de espinaca, nos percatamos de que en ambos extractos la clorofila B tuvo el menor valor de RF, al usar tanto como solvente el alcohol como la acetona. ¿Esto qué quiere decir? Que dicho pigmento presentó una mayor afinidad por las fases estacionarias en ambos casos. Otro punto a destacar es que en el caso del extracto de espinaca, utilizando como el solvente la acetona, se obtuvo un pigmento adicional, que fueron los carotenos,
Estos pigmentos fueron los que presentaron los valores más altos de factores de retención, al ser valores más cercanos a 1, por lo que se entiende que estos tienen mayor afinidad por las fases móviles, y en especial fue en el caso de la acetona, que fue el único solvente en donde este pigmento se pudo lograr al utilizar estos extractos de espinaca. Por lo anterior, pues se pudo corroborar que la acetona es mucho mejor fase móvil para extraer pigmentos en el caso de extractos de plantas que tengan hojas verdes, como fue en el caso de las espinacas. De acuerdo a la literatura de Henderson, en 2022 el comportamiento de la acetona como una fase móvil es mucho más eficiente, y es debido a que posee una mejor polaridad y es miscible, ya que al tener una mejor polaridad, esto permite que se retengan más los solutos a los centros activos de las fases estacionarias, permitiendo de esta manera ver una mejor separación de los compuestos. De ahí que en el caso de la cromatografía de las espinacas, utilizando como fase móvil esta acetona, fue posible visualizar dicho pigmento adicional, es decir, los carotenos. Por el caso contrario, en el caso de los extractos de pétalos de rosas rojas, se obtuvo una mejor separación de los pigmentos utilizando, por el contrario, el alcohol, con el cual fue posible visualizar la separación de dos pigmentos. Uno fue las antiocianinas y el otro fue los carotenos. Esto se debió más que nada a que los antiocininas, que eran los compuestos con mayor afinidad a la fase estacionaria, pudieron desprenderse mucho más eficazmente en el caso del alcohol. Una vez que estos ya no tenían ninguna presencia dentro de esta fase, permitió que los carotenos, que eran el otro pigmento, pudieran ascender por capilaridad al resto de las placas de papel. Por lo que en el caso de las plantas con colores rojizos, la mejor fase móvil que se pudiera elegir es la del alcohol, ya que permite una separación mucho más eficiente de estos pigmentos. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, el inciso C, la preparación de la columna cromatográfica, como en el caso anterior se obtuvo mayor resultado con la acetona, ese fue nuestra fase móvil, y la fase estacionaria fue el talco y el algodón en ambas partes, posterior y superior de la jeringa de 5 mililitros. Para este inciso, para que la separación se llevara a cabo, se debe de tener un absorbente y un eluyente. En la absorción, lo que se quiere lograr es que las moléculas orgánicas se adhieran a la fase estacionaria dependiendo de su polaridad. En este caso, las moléculas con mayor afinidad con la fase estacionaria provocan una migración diferencial. Por eso se ve esta separación de colores, se ve esta separación como de fase. Y en las imágenes expuestas en los resultados podemos observar un color amarillo diferente al de la muestra en la imagen número 1 por la interacción del analito con la fase estacionaria y la elección del eluyente que usamos. Siguiente, por favor. Bueno, ya como conclusión, podemos decir que los objetivos planteados en esta práctica se cumplieron, ya que se llevó a cabo la correcta técnica para las dos cromatografías que se realizaron. Al momento de la extracción fue bastante sencillo obtener los pigmentos. Una vez que se vació la muestra, se procedió a tapar para que no se escapara alguna sustancia volátil. Se encontraron pigmentos como la clorofila, con una coloración verde. En el caroteno presentó una coloración un poco rojiza, y las xanthofilas con una coloración verde. Y bueno, y estas serían nuestras referencias. Por nuestra parte es todo.